En matemáticas, como en cualquier otra rama de conocimiento, podemos encontrar multitud de historias. Algunas tratan sobre resultados revolucionarios, otras sobre teoremas cuya resolución se resistió durante mucho tiempo, o sobre avances con técnicas rudimentarias, por poner algunos ejemplos. Pero las que tratan de los propios matemáticos, de las personas y sus propias circunstancias, suelen tener mucha miga. Y de eso versa la historia de hoy, de un supuesto matemático que resultó ser más que eso, un matemático con varias ramificaciones. Estamos hablando de Nicolas Bourbaki. Nicolas Bourbaki es un colectivo nacido en 1935. Un grupo de jóvenes matemáticos, principalmente franceses, se reunieron para escribir una serie de libros que abarcara toda la matemática basándose en el rigor y la generalidad. Influyó decisivamente en la evolución y desarrollo de la matemática. Las edades de los integrantes estaban entre los 24 y 30 años, su mayoría alumnos de la Escuela Normal Superior, establecimiento de enseñanza superior francés. Los aportes de Bourbaki son variados, lleva desde la antropología y lingüística hasta la psicología y economía. Entre los miembros fundadores de Bourbaki hay uno de sus principales líderes, que es Andrés Weil. Weil estudió en París, Roma y Alemania, justo antes de obtener su doctorado en 1928 en la Universidad de París sobre ecuaciones diofánticas. Sus principales contribuciones versan sobre el descubrimiento de conexiones entre la geometría algebraica y la teoría de números. Cabe recalcar que hasta el día de hoy, en Francia, exactamente en París, existe un seminario sobre Bourbaki, que habla sobre los principales avances que han dado ellos a lo largo de la historia de la matemática. La actitud de este grupo en su época reflejaba frustración y protesta. ¿Por qué? Porque estaban en una etapa de plenitud de los años 1900, porque Francia y Alemania lideraban toda la matemática mundial. De 1914 a 1918, por consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se produce un declive. Después de este suceso, naturalmente en 1925, los egresados de la Escuela Normal Superior empiezan a dar clases en universidades de provincias. Tenemos la filosofía de las matemáticas de Bourbaki. Cuando Bourbaki se formó existían ya 68 disciplinas matemáticas e iban haciendo una cada año. Así ni los propios matemáticos tenían una idea de cómo ordenar su propia ciencia. El objetivo final de Bourbaki fue realizar el tratado que mantuviera los fundamentos y resultados básicos de toda la matemática pura. La matemática tuvo un proceso donde creció desmesuradamente por la aparición de nuevas y potentes teorías, tales como la teoría de conjuntos de Cantor-Semelo y la teoría de representación de grupos. También está la integral de Lebesgue y la topología general. Desde el centro de ese desmesurado conocimiento, Bourbaki tenía la intención de hallar el orden que las pudiera unificar. Tenemos el significado de la filosofía estructural de las matemáticas. Lo que se daba a entender por matemáticas es que las ramas de ella misma, aunque estuvieran divididas, en realidad tenían conexiones útiles. Por ejemplo, un resultado de análisis funcionaba para geometría, así con varios resultados. Con el pasar del tiempo, en el siglo XIX, se quedaba evidenciado que lo importante no era la naturaleza de los objetos, sino la relación que poseían entre ellos. De ahí empezaron a surgir con un poco de dificultad las primeras estructuras algebraicas que permiten unir o agrupar bajo una misma denominación los conjuntos formados por elementos de naturaleza muy distinta, muy diferente. Un aporte de Bourbaki fue el objetivo de extender la forma de exposición y organización de toda la matemática. Para ello tiene tres tipos de estructuras básicas fundamentales: las estructuras algebraicas, las de orden y las topológicas, yendo de menor a mayor grado de abstracción para formular sus axiomas, y a partir de estos tres tipos poder crearse múltiples estructuras. Además, proponen el método axiomático, que propone como objetivo esencial logrando precisamente lo que el formalismo lógico es incapaz de hacer. Este método es la convicción
de que no solo la matemática no es mera concatenación aleatoria de silogismos, sino que tampoco es la colección de trucos medianamente ingeniosos. A lo que se llega por serie de combinaciones, el método axiomático enseña a buscar las razones profundas de cada procedimiento. Y ya como último aporte tenemos la obra de Bourbaki, con el título traducido al español Elementos de la Matemática, y para fines de los años 90 está compuesta por más de 30 volúmenes. Las mayores virtudes de la obra son su carácter deductivo, la exhaustividad y el rigor. Que dicho rigor, después de Bourbaki, sería una regla para todo texto matemático. Aunque durante décadas fue una referencia, Bourbaki nunca completó el ambicioso deseo de unificar la matemática y descubrir los ansiados principios. La obra en sí es un tratado de matemáticas del grupo Nicolas Bourbaki, compuesto de 10 libros, donde cada libro que presenta la obra termina con unas notas históricas. Este tiene la intención de dar cuenta de la evolución de la materia considerada. Esto se debe gracias al esfuerzo de dos personajes que son Weil y Dieudonné, que ellos poseen un grado alto de interés a la historia de su ciencia. Ya por último, cabe resaltar que estas notas han sido unidas formando un volumen titulado como Elementos de la Historia de la Matemática. Bourbaki, además de este método, propuso como instrumento básico para ayudar con su unificador de la matemática la idea de estructura. Si bien no es el creador de este instrumento, sí es uno de los responsables de este y de la organización de la matemática modernizada. Vamos a hablar más del método axiomático. La organización en términos de estructuras matemáticas permite al matemático una considerable economía de pensamiento. Cuando los objetos bajo estudio satisfacen los axiomas de una cierta estructura, se dispone inmediatamente el arsenal completo de resultados generales conocidos como estructura o para esta estructura, sin tener que demostrarlos en cada caso particular. Sin embargo, nada más lejos de la concepción de Bourbaki para reducir las matemáticas a un juego puramente mecánico de fórmulas aisladas. Más que nunca, la intuición domina en la génesis de los descubrimientos. Bourbaki fue el precursor en la obra de ordenar y organizar una variedad de información de muchas revistas y además en diferentes lenguas o idiomas, al igual que mostró el primer procedimiento organizado de ciertos temas, como la álgebra multilineal y exterior, los espacios uniformes, la teoría de filtros y los grupos topológicos. El primer volumen en publicarse en 1939 fue el fascículo de resultados de la teoría de conjuntos, pero como se dijo antes, la publicación de los volúmenes siguientes no respeta el orden del tratado. Los elementos de la historia de la matemática hasta la fecha están inacabados. La mayoría de los libros publicados se encuentran agotados desde hace años. El libro 1, Teoría de conjuntos, tiene como contenidos: descripción de la materia formal, teoría de conjuntos, conjuntos ordenados, cardinales, números enteros y estructuras.